Bueno, gracias a todas por sumarse. Este es nuestro último webinar del ciclo de, buenas tardes Natalia, del ciclo de violencia laboral, violencia que iniciamos el 25 de noviembre. Hoy nos acompaña Rocío Restaino, que es coordinadora de MEP, Mujeres en Publicidad, especialista en branding y asesora en género y comunicación. Ahí acepto a alguien más que se está sumando. Y también va a estar junto a Georgie Nástico, que es directora y cofundadora de Grow, ya la conocen seguramente. Vamos a estar grabando el encuentro, así que si después lo quieren compartir, van a poder hacerlo. Si alguien se tiene que ir antes también, no se preocupen. Y también nos acompaña, como siempre, Tamara, haciendo la cosecha visual de lo que conversemos, después se lo compartimos. Bueno, si tienen alguna consulta o quieren decir algo, pueden dejarlo por el chat y lo vamos leyendo. Bueno, arrancamos. Dale, perfecto. Bueno, un placer, Ro, tenerte como siempre. Igual creo que no llegamos al webinar, sino que hicimos uno de los pocos intentos de vivo de Instagram con vos. Sí. Así que teníamos que pasar por acá. Y bueno, quería decirles a todos, me parecía súper importante invitarla a Ro. Ro hace 10 años que trabaja como Head of Strategy, ¿no? Ese es el título dentro del ámbito de la publicidad, en temas de branding, y ella viene repensando como el rol de la comunicación y el rol justamente de las marcas en este tema de género, ¿no? Y cuál es esa interrelación. Y me parecía súper estratégico escucharla a ella, que está dentro de la industria, escuchar su punto de vista, que lo viene pensando hace un montón, y que es una máquina, cuando empieza a hablar y escucharla es maravilloso, pero también porque mi sensación y la sensación que tenemos desde Grow es cuánto trabajo hacemos, ¿no? Para construir políticas, para construir procesos, para construir, no sé, leyes también, legislaciones del ámbito público, para cambiar la realidad en la que estamos, para hacer un mundo como más igualitario, y sin embargo la parte cultural siempre parece que queda detrás, ¿no? Siempre parece como que es ese esfuerzo que no terminamos como darle la vuelta, y que termina siendo clave porque si no, todo lo que hacemos se queda como a mitad de camino. Entonces por eso nos parecía interesante cerrar este ciclo que empezamos en relación a la violencia contra la mujer, que nosotros la abordamos mucho desde el lado, sobre todo, desde la violencia laboral, hablando de la violencia simbólica, ¿no? Violencia simbólica, esta violencia que parece que no es tan grave, y sin embargo es como la que sustenta, digamos, todo el resto de la estructura. Así que, Ro, sin ninguna pregunta por ahí especial, o por ahí sí, creo que hay algo que nunca te lo terminé de preguntar, y está bueno como para empezar y romper un poco el hielo y después ya empezamos, ¿no? Pero también es interesante entender como qué fue lo que a vos te hizo empezar a darte cuenta de que esto estaba existiendo, ¿no? Y lo que vos podías hacer desde el lugar donde estabas. Bueno, hola a todas y todos los que estén por ahí atrás. Gracias, Grow, por invitarme. Es realmente un privilegio enorme poder estar acá con ustedes. Admiro muchísimo todo lo que hacen, especialmente lo que hicieron este año. Así que en nombre de quienes estamos de este lado, gracias por sostener este trabajo tan profundo y de tanta calidad que han logrado sostener durante, bueno, que vienen sosteniendo desde siempre, pero especialmente este año tan... ¿no? que nos interpeló a todos y todas tanto, así que nada, gracias y es un placer estar acá. Bueno, violencia simbólica, ¿cómo yo me empecé a dar cuenta de esto? La verdad que no sé muy bien, no me es fácil, bueno, justamente de eso estamos hablando, ¿no? De que lo que no es fácil registrar. Si algo tiene la violencia simbólica, de diferente a muchas otras formas de violencia, es que un poco se nos escapa, ¿no? No es una violencia que podamos enmarcar de una manera tan clara y tan contundente como enmarcamos otro tipo de violencias, como por ejemplo la violencia física, ¿no? En ese sentido es un poquito más difusa, no por eso menos crítica, no por eso menos grave, sino un poquito más difusa para enmarcarla. Entonces también a mí me pasa un poco eso, en mi recuerdo, digo, a ver, ¿cuándo fue que yo empecé a registrar que existía la violencia simbólica en mi ámbito profesional? La verdad que no lo tengo muy claro. Sí, ahora que ya la registro y ahora que, ¿no? que llevo un tiempo, como vos decías, Georgie, repensando, reflexionando, ¿no? Y tratando como de entender cómo identificarla a tiempo en el sentido,
tiempo de que, antes de que salga una publicidad o una comunicación, ¿no? Que contenga esto, ¿no? Como, en todo este tiempo que llevo reflexionando sobre eso, me voy dando cuenta que a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi práctica profesional, de mi formación también, me fui encontrando con diferentes instancias y situaciones, pero que en ese momento no entendía muy bien de qué se trataban. Así que no tengo una respuesta muy precisa sobre eso. Sí, lo que por ahí está bueno es, nosotros en Argentina hace 10 años tenemos, bueno, la ley 26.485, que es una ley pionera en muchos sentidos, y uno de los sentidos por los cuales esa ley es pionera, bueno, más de 10 años, del 2010, es justamente porque tipifica la violencia simbólica. Entonces, la violencia simbólica es algo que siempre estuvo ahí, que como vos decías, Georgie, sostiene todo el resto de violencias, pero no siempre es fácil de identificar, y de hecho nuestra ley es una de las únicas que la tipifica como algo específico, y que le da la misma jerarquía y la misma importancia, ¿no?, a su erradicación y a los esfuerzos que hay que hacer para poder identificarla, sancionarla y erradicarla, que a otro tipo de violencia, como decíamos recién, con la violencia física o la violencia psicológica, la patrimonial. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero creo que para abrir el tema, por ahí vamos. No estamos hablando de un tipo de violencia que, por un lado, sostiene todo el resto, porque está en el sistema, en nuestro sistema social, ¿no? Parte de nuestro sistema sociocultural, es en gran medida imperceptible, por lo menos a ojos no formados en registrar violencias, ¿no? Los ojos de las personas comunes y corrientes, que no están tal vez todo el tiempo pensando en esto, es en gran medida imperceptible, y por lo tanto muy difícil de identificar y de registrar, y ya sabemos que lo que no podemos medir y lo que no podemos enunciar, ¿no?, lo difícil que es eliminarlo. Si no podemos decir esto es violencia, o acá esto se manifiesta de esta forma, ¿cómo vamos a hacer para elaborar mecanismos para erradicar ese tipo de violencia? Sí, Ro, y en ese sentido, ¿no? Pensando en particular en el ámbito donde vos te movés, ¿qué es lo que vos sentís que es, no sé, los mayores desafíos? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para abordar, ¿no? Entiendo que uno tiene que ver esto con con lo difícil de verlo, ¿no? Pero ¿con qué otras cosas te encontrás en el día a día que hacen que, digamos, no sé, que no podamos avanzar, por lo menos en la Argentina, en tener, bueno, en este sentido, publicidades que no reproduzcan estereotipos? Y cuál sería, y también, a ver, como para hacer como ida y vuelta, pensando en aquellos que nos están escuchando, bueno, ¿cómo es la manera que vos tenés, es decir, o los discursos, o las reflexiones que tenés que hacer para llevar, digamos, a estas personas, más que no lo ven, o que les cuesta, a entender que acá hay un problema y que debe ser tratado, ¿no? Son dos preguntas ahí en una, pero empezá por donde quieras. Sí, en ese orden. Creo que el primero que tiene que ver con un poco las causas, ¿no? ¿Por qué hay publicidades con violencia simbólica? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, vos lo empezabas a decir recién, Georgie, ¿no? Entonces, lo primero es definir la violencia simbólica. La violencia simbólica, estamos hablando de un tipo de violencia que en realidad es un concepto que viene de la sociología y que tiene que ver, o sea, Bourdieu lo usaba y básicamente lo que planteaba, simplificando mucho el concepto, lo que apuntaba es a decir, es ese tipo de violencia en donde la persona, o sea, él hablaba de dominados, ¿no?, y dominantes, entonces la persona que está siendo dominada un poco pierde el registro de esa dominación, ¿no? Entonces naturaliza esa relación de poder de tal manera en donde de alguna manera, como pierde el registro de que está en una situación de subordinación, también pierde el registro de que se está ejerciendo sobre esa persona, sobre sí misma, un acto de dominación. Entonces, legitima, ¿no?, el poder del dominador. ¿Sí? Es un poco como la base, como más, por eso, muy simplificada, la base teórica. Nuestra ley toma, ¿no?, de ahí, ¿no?, de esa definición, y un poco lo que plantea es lo mismo, es decir, dice violencia simbólica es cualquier mensaje, ícono, ¿no?, comunicación, comportamiento, que de alguna manera reproduzca y legitime el rol de subordinación de las mujeres en la sociedad. La ley habla solamente de mujeres, hoy sabemos que no son solamente las mujeres, sino que son mujeres y otras poblaciones que tienen vulneración de sus derechos en razón de su identidad de género. Entonces, es eso. Entonces, la violencia simbólica, ¿cómo la definimos? Como ese
ese comportamiento que reproduzca, de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Y esto ahora vamos a volver sobre esto, un rol de subordinación o de dominación de las mujeres en la sociedad. Entonces, ¿cómo identificamos la violencia simbólica? Bueno, tenemos que, cuando vemos prácticas culturales, en mi campo profesional, comunicaciones, ¿no? Específicamente, comunicaciones de marcas, de empresas, y cuando hablo de comunicaciones también algo importante, no hablo solamente de la publicidad. Cuando yo hablo de comunicaciones de marca o de marcas, hablo de lo que pasa en la publicidad, es decir, en la tele, de lo que pasa en las redes sociales, de lo que pasa en la página web de una empresa, de lo que pasa en un packaging, ¿no? Y acá el mundo de los juguetes es como tal vez uno de los lugares más ricos, ¿no? A la hora de analizar este tipo de cuestiones, pero en las farmacias también, ¿no? Y cualquier lugar donde uno va, camina, ¿no? Y ve cajitas que le hablan, ¿no? Que nos dan mensajes. Eso también son marcas, eso también es comunicación. Entonces, cuando hablamos de violencia simbólica y hablamos de cualquier tipo de manifestación, ícono, signo, valor, que transmite y reproduzca y legitime el rol de subordinación de unos sobre otros, ¿no? Tenemos que atender a lo que nos dicen también esas cajitas, no solo una publicidad, un banco que por ahí es por ahí más evidente, ¿no? Entonces, eso como para setear un poco de qué estamos hablando y qué tipo de estímulos o qué tipo de dispositivos son los que tenemos que mirar. Todos los dispositivos que nos rodean, ¿no? En términos comunicacionales. Las vías públicas que nos hablan cuando caminamos por la calle, ¿no? Esto cuando prendemos la tele, cuando prendemos la radio. Entonces, ¿por qué hoy tenemos publicidades o comunicaciones de marca que tienen violencia simbólica o que perpetúan o que reproducen mensajes que contienen violencia simbólica? Bueno, un poco por lo que decía al principio, ¿no? Hay una dificultad muy, muy grande de identificar qué es la violencia simbólica y cómo se manifiesta, porque como decíamos recién, la definición es también difusa, es interpretable, ¿no? Entonces, tal vez lo que para mí es una situación de subordinación de la mujer en la sociedad, para otra persona puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es bien difícil, porque tenemos que consensuar criterios, y esos criterios no están del todo consensuados. Entonces, por un lado es lo interpretable, y por otro lado, tiene que ver con que la industria publicitaria, la industria de las marcas, que es la industria donde yo me desempeño, es una industria que, digamos, yo siempre digo, está un poco blindada a las discusiones de derechos humanos. Es una industria que en Argentina siempre estuvo un poco al margen de estas discusiones. Hoy, tal vez por suerte, sea más habitual, y no del todo, pero sea un poco más habitual estar hablando de derechos humanos, de identidad de género, de violencia de género adentro de una agencia de publicidad. Tal vez sea un poquito más habitual, como decía, no es del todo habitual, no en todas las agencias se habla de esto. Y hace 5 años, prácticamente en ninguna agencia se hablaba de esto. Entonces, por un lado tenemos una ley pionera, que en Argentina tiene más de 10 años, pero por otro lado tenemos una industria que no se hace eco de esa ley. Y por otro lado, como tercer jugador, digamos, tenemos un Estado, ¿no? Que por supuesto tiene otras prioridades, ¿no? Como seguramente todos sepan, la ley de la 26.485 tipifica, bueno, originalmente eran 7 tipos de violencia y creo que son 8, y bueno, cuando uno trabaja en violencia de género, por supuesto que hay violencias que son más urgentes que otras. Cuando hay riesgo de vida, ¿no? Necesitamos hacer una jerarquía porque, aunque nos duela y aunque no queramos que una violencia sea más importante que la otra, la realidad es que cuando tenemos femicidios con la frecuencia que tenemos en Argentina, y bueno, hay algo que es urgente, ¿no? Entonces, cuando los recursos son limitados, es lógico que uno tenga que decir, como Estado, decir, bueno, ¿dónde pongo el recurso? Entonces, lo cierto es que hoy no tenemos mecanismos muy efectivos disponibles que garanticen que la violencia simbólica no se deje de reproducir. Entonces tenemos, por un lado, una industria blindada, una ley que lleva 10 años formulada y sancionada, pero que no tiene los mecanismos suficientes, o por lo menos hasta ahora no ha tenido los mecanismos suficientes para que esa tipología, esa tipificación de violencia en el ámbito publicitario pueda tener mayor incidencia. Ojalá esto cambie, esto pareciera estar cambiando en este tema cada año, ¿no? Avanzamos 15 o 20, entonces hoy pareciera haber una apertura distinta
al diálogo y también a no quiero decir control, pero sí, un poco al monitoreo, ¿no?, de lo que pasa en el marco de la violencia simbólica. Es muy difícil. Y también hay otro componente más, que es la formación, no de profesionales, porque en un punto no hay que olvidarse que la publicidad y la comunicación, las marcas, están gestionadas por personas, de carne y hueso. Entonces, no son bots, autómatas, donde hacemos una programación y decimos, bueno, basta de violencia simbólica, listo, se corta la violencia simbólica. No funciona así. Ojalá funcionara así, ¿no? Por eso, hace poco alguien me preguntaba, ¿qué pasa con todos los checklists, ¿no?, que se han hecho? Porque hay muchos checklists, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hago en 10 puntos para no reproducir estereotipos de género? Están buenísimos los checklists, que existen y ayudan. Ahora, acá hay una cuestión de mindset, hay una cuestión de paradigma desde el cual pensamos la relación entre las personas. Entonces, un checklist puede ser una herramienta útil, pero no va a resolver un problema de base, ¿no?, como es la permanencia de la violencia simbólica. Entonces, esto tiene que ver, es importante también, ¿por qué hay violencia simbólica todavía en los medios de comunicación, desde lo que hacen las marcas? Porque la industria está blindada, porque no hay mecanismos que garanticen, ¿no?, la ejecución de la ley que tenemos vigente, y también porque tenemos profesionales que no están formados en este tema y que no tienen las herramientas necesarias para poder identificar, registrar y repensar la violencia simbólica. Mira, ahí te escuchaba y decía también que nosotros esto lo planteamos, ¿no? Lo difícil que es hablar de una transformación cultural cuando tenemos que dirigirnos a un público que no está hoy ni en la escuela ni en la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, que son los que están creando, es decir, los que están haciendo estos mensajes en particular. Entonces, ahí hay todo un gran desafío de decir, bueno, en este cambio de paradigma que estamos transitando, que la sociedad está siendo también más permeable, ¿no?, estos cambios, por lo menos en Argentina, esto lo vemos en función a las reacciones en las redes sociales, que es como el espacio que tenemos por, digamos, de alguna manera más libre para expresar esa opinión y ese disentimiento que quizás no hay otros espacios, o no había antes tampoco otros espacios donde discutir, ¿no? Donde si algo te parecía o te generaba ruido, no sabías dónde hablarlo. Y en este sentido, planteando el impacto que tienen las redes sociales en que las marcas también se den cuenta de cuando algo que hicieron está mal, ¿no? Nada, empezamos el año con Brahma, me parece, si no me equivoco, fue lo primero que pasó como en marcas, ¿no? Sí, en febrero. Porque fue en febrero, no recuerdo si algo antes en enero había pasado, pero eso fue como, así empezamos el año, y así continuó, con un montón de otros casos, como para nombrar algunos, pero decir, ¿cómo puede ser, o este es el debate que se nos plantea, ¿no?, que el 2020 todavía no se encuentre discutiendo estas cosas, y discutiéndolas de tal manera que con esto, como también lo discutíamos mucho, y por ahí está bueno como juntar, vamos a democratizar esta discusión con el resto, que entendemos también que las instituciones, no solamente las personas que piden disculpas cuando alguien les dice que algo está mal, te das cuenta inmediatamente si lo entendió o no lo entendió, ¿no? En qué espectro se para dentro de su, digamos, de su disculpómetro, no sé qué nombre ponerlo, ¿no? En el sentido de, si lo niega, como bueno, yo no me equivoqué en nada y es que el resto no entendió lo que yo estaba haciendo, o si se para en un lugar donde digo, bueno, alguien se equivocó, no fui yo, ¿no? Esto salió y yo nunca me di cuenta, y finalmente tenemos esas otras disculpas, que hay que ver hasta a qué tan profundas van, pero que por lo menos dicen que hay una responsabilidad institucional, ¿no? Es decir, creo que eso también empezamos a aprender a medirlo este año un poco más. Sí, es súper interesante el debate de lo que pasa en las redes, porque es como que quienes están en las redes, ¿no?, quienes están, sobre todo en Twitter, pero en redes en general, también pasa esto, de que uno piensa que lo que pasa en las redes es lo que pasa en el total país todo el tiempo, ¿no? Y ahí, la verdad es que, si bien es súper importante, y no estoy negando la relevancia y la incidencia, porque de hecho digamos, hoy es una de las únicas formas que tenemos como ciudadanía para expresarnos, no sé si las únicas formas, pero es una de las únicas formas que sirve, ¿no? Que tiene un impacto y que logra, por ejemplo, que una marca, una corpo, una multinacional, saque del aire una pieza, ¿no? La manera de repudiar, la manera de expresar nuestro rechazo como ciudadanía de una manera eficiente e inmediata,
son hoy las redes sociales. Y eso está buenísimo, por lo menos a mi criterio, esto es muy personal, para mí está buenísimo tener ese canal de expresión y poder ejecutarlo. Ahora, desde adentro de la industria, esto lo digo como ciudadana, ¿no? Como ciudadana que me siento afectada cada vez que veo una campaña publicitaria que reproduce violencia simbólica. Acá preguntaban también si la violencia simbólica también es la invisibilización de los cuerpos no hegemónicos y la naturalización de esa negación. Totalmente. La violencia simbólica es eso, ¿no? Es como estar... Porque voy a ir un poquito antes, ¿no? ¿Qué pasa con la publicidad? Entonces, la publicidad, ¿por qué tiene un rol tan importante? Lo que hacen las marcas, ¿no? Para ampliar un poco el espectro. Lo que hacen las marcas tiene un rol muy importante porque influencia en la vida de las personas, ¿no? La capacidad de difusión, la inversión en difusión, el poder que tienen comunicacional, las empresas cuando emiten un mensaje, tienen un poder muy grande. Piensen que, esa comunicación que hace una marca, cualquier marca que ustedes se puedan imaginar, está diseñada minuciosamente. No es que cualquiera pasa caminando y dice, voy a hacer una publicidad para esta marca de agua, toma agua. No, atrás de ese mensaje hay un montón de gente trabajando, gente profesional, gente formada, gente que sabe cómo, bueno, más o menos, ¿no? Pero gente que sabe cómo persuadir. Nosotros, nosotras, nosotres, desde el mundo publicitario, recibimos pedidos, que se llaman brief, ¿no? En donde se estipula qué queremos lograr. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en una marca y dice, bueno, tengo que comunicar esto y quiero lograr esto. Entonces, todo lo que hacemos se articula en base a esos objetivos. Y después eso se mide, ¿no? ¿Cuán efectivo fue esta campaña, esta pieza en lograr este objetivo? O sea, nada es improvisado. Ninguna de las decisiones que se toman son al azar. Entonces, esto es súper importante porque entonces ese poder que quienes trabajamos en comunicación sabemos que tenemos, bueno, no todos lo saben, pero digo, tenemos entre manos ese poder de persuadir, ese poder de influenciar en la vida de las personas, y ahí es donde hay que tomar conciencia. Porque muchas veces no se toma conciencia de que en el mismo acto en donde estamos cumpliendo con un objetivo que se nos puso en un pedido, en el mismo acto que estamos cumpliendo con ese objetivo de X, vender X cosa, o comunicar esta funcionalidad, o lanzar, o anunciar que se lanza una nueva cosa, ese mismo acto estamos además como periféricamente transmitiendo un montón de otros mensajes, ¿no? Y ahí es donde están las invisibilizaciones, ¿no? La reproducción de desigualdades. Entonces, ¿qué pasa? Las marcas tienen este poder enorme, las empresas tienen este poder enorme, los medios tienen este poder enorme, que es influenciar en la vida de todos nosotros, y empieza a convertirse en violencia simbólica cuando todas las marcas reproducen las mismas situaciones, ¿sí? Si tenemos una sola marca, ¿sí? Un caso ideal, tuviéramos una sola marca que todo el tiempo nos está mostrando a la misma mujer, o el mismo tipo de mujer, el mismo cuerpo, de la misma edad, ¿no? En el mismo tipo de casa, haciendo la misma actividad, lo que hacen las marcas de limpieza, si fuese una sola la marca que hace eso, tal vez no tendríamos un problema tan inmenso como el que tenemos. El problema es que esa misma imagen simbólica, y acá es donde acá viene lo simbólico, ¿no? Esa misma imagen, con una casa parecida, una mujer parecida, haciendo una actividad parecida, es la que se reproduce de una manera sistemática. Una y otra vez vemos la misma imagen, ¿no? Entonces, vemos que están las mismas personas, que están ausentes, ¿no? Las mismas personas, vemos los mismos escenarios, vemos los mismos diálogos, con diferencias sutiles. Pero yo les puedo asegurar que si hacemos una mirada, a mí me gusta decir la mirada panorámica, ¿no? Una mirada panorámica, no una mirada al halcón, si pudiéramos mirarlo de arriba, ¿qué hacen todas las marcas? No ahora, ¿qué hacen todas las marcas desde los últimos 10 años? Lo que vamos a encontrar es un mensaje que se repite, ¿no? Y esos mensajes son condicionamientos, son mandatos, se transforman en mandatos por el peso que tiene, ¿no? De la manera en que el peso que tiene la comunicación, cómo influencia nuestras vidas. Entonces ahí es donde se vuelve problemático. Por eso acá el caso de alguien que decía, Pamela, que hablaba de si es violencia simbólica, la invisibilización de cuerpos, totalmente. Por eso, que este poder gigantesco que tiene la tele cuando la prendemos, todo el tiempo nos bombardee con una sola forma de ser, ¿no? De ser mujer, de ser varón, ¿no? O una sola forma de existir, ¿no? Que invisibilice esa gama que hay entre este binarismo,
que refuerce, ¿no?, estos comportamientos, ahí es donde se vuelve esto problemático. Y ahí es donde, como publicitaria y como profesional de la comunicación, me preocupo, ¿no? Me preocupo muchísimo porque soy parte de ese sistema. Y ahí es donde, desde Mujeres en Publicidad, tratamos de generar proyectos que nos permitan incidir desde adentro de la industria para llevar capacitación. Esto que vos decías, Georgie, también es súper importante. Es súper difícil porque estamos trabajando con gente que ya se formó, ¿no? No estamos trabajando con gente que está en la primaria o en la secundaria o ni siquiera en la facultad, ¿no? Son profesionales que tienen 10, 20, 30 años de trayectoria, que ya saben cómo se hace este trabajo. Entonces, se vuelve como realmente complejo, por eso hablamos siempre de actualización profesional, ¿no? Tratamos de generar herramientas que permitan hacer una actualización profesional, porque la realidad es que nadie nos enseñó esto. En las universidades todavía esto no se enseña. Entonces es un sistema que se reproduce a sí mismo constantemente, ¿no? Sí. Hay algo que dijiste que me parece importante, digo, lo quiero recalcar para que no perderlo, ¿no? Pero esto es decir, ¿cómo pensamos que lo que pasa en las redes sociales, o a veces tenemos esta sensación que es lo que pasa en el mundo? Sobre todo en el caso de Twitter, ¿no? Y después para darnos cuenta que estamos en el medio de una burbuja, bueno, valga la metáfora en esta época de pandemia, pero es una burbuja, ¿no? Es decir, es el espacio donde algunas personas tienen lugar como para disentir. Entonces, esta sensación a veces que tenemos, que creo que también a veces es clave entenderla, de que estamos avanzados, que empezamos a ver que la sociedad está más sensible, bueno, en realidad no, porque después nos llevamos otras sorpresas como en otros ámbitos, solamente hablando del caso de la publicidad, ¿no? Publicidades que han tenido que ser bajadas del aire al minuto, porque, o a los 2 minutos, por el retraso que han generado en las redes sociales, terminan siendo premiadas en otros espacios. Lo cual hace que si el que la hizo, el que la creó, o la que la hizo, la que la creó, tenía una duda sobre lo que estaba haciendo, sigue teniendo una duda sobre si estaba mal o no, porque en definitiva hay alguien que lo premia, es decir, lo mismo que hay alguien que dice que está mal, hay otra persona que la premia. Sí, es que y eso también es súper interesante porque, por eso, yo creo que el aprendizaje acá, como en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, es salir de los binomios, ¿no? Es decir, no está bien o mal, nada está bien o mal. Bueno, sí hay cosas que sí, pero digo, en el medio hay un abanico de posibilidades, de cosas que no están del todo bien ni están del todo mal. O cosas que pueden estar bien en un momento y mal en otro, ¿no? Entonces, creo que esa discusión es importantísima, porque ¿con qué variables alguien que trabaja en la industria publicitaria analiza si está bien o mal su trabajo? ¿Desde qué perspectivas? ¿No? Definitivamente no lo analiza desde la perspectiva de género, porque como decíamos recién, no tienen, digamos, no tienen ni formación para analizar desde la perspectiva de género si su trabajo está bien o mal, ni tiene un pedido, ni una demanda. Y acá vuelvo a las redes sociales. ¿Hay una demanda social? Sí, hay un sector de la sociedad que demanda, y qué bueno que demanda, porque eso está haciendo que se movilicen estructuras que hace muchos años que no se movilizan. Ahora, es un sector de la sociedad, no es total país. Entonces, digo, hay un montón de lugares del país en donde las redes sociales no tienen penetración, donde no llega internet, donde no es digamos, no es todo lo que pasa en Capital y GBA o las grandes ciudades de algunas provincias. Entonces, esto también es muy importante tener en cuenta. Yo no conozco hoy los datos de los medios, pero todavía la televisión abierta tiene una capacidad de incidencia enorme, ¿no? Hay gente que yo ni siquiera miro la tele, no prendo la tele, ¿no? Pero por eso yo decía recién, cuando prendemos la tele nos bombardean los mensajes, ¿no? La tele sigue siendo uno de los medios por excelencia donde se transmiten estos mensajes, y les puedo asegurar que el día que hagan el ejercicio, quienes no miran tele ya, de prender la tele a las 8 de la noche, se van a horrorizar, porque son 3 o 4 marcas, son 3 o 4 empresas las que colonizaron, ¿no? La tanda, y de nuevo, las imágenes que nos repiten son las mismas. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Y por qué nadie lo detiene? Bueno, vuelvo a lo que decíamos antes, tenemos un sistema que se muerde la cola, ¿no? Porque por más que tenemos una ley, y somos varias las personas y organismos que estamos reclamándole a esas empresas, tocándole la puerta, diciendo, mire, señor de esta empresa, que usted tiene un montón de campañas al aire que reproducen estereotipos, esto que usted está haciendo es violencia simbólica, y está mal por esto, esto y esto, y tiene estos efectos, estas causas y estas consecuencias, la verdad es que no tenemos atrás un respaldo, ¿no? Entonces, esa empresa nos cierra la puerta y sigue haciendo lo que quiere.
hoy ocurre un poco eso. Por eso, los repudios en redes sociales tienen un montón de efecto, tienen un efecto de empoderamiento de la ciudadanía, y eso es súper importante. Ahora, de puertas adentro a la industria, yo me permito dudar del impacto que tienen. ¿Tienen impacto? Sí, porque las marcas sacan campañas del aire. ¿Sí? Este año tuvimos, ahí alguien las nombraba, Caro las nombraba, tuvimos el caso de Brahma, tuvimos el caso de Caras, ¿no? Cuando hizo una tapa de Máxima con su hija, hablando del cuerpo de la hija, el caso del chiste de Sendra, cuando hizo este chiste diciendo, bueno, con motivo de la aprobación, sí, de los directorios, ¿no? De la paridad en directorios, de que todos los directorios tenían que tener mujeres. Tuvimos un montón, tuve el caso de HSBC con el tema de violencia doméstica. Para el Día de la Madre tuvimos un muestrario multicolor de un montón de marcas que todavía no entienden, y que no entienden. Y la verdad es esa, por eso digo, podemos rechazar y podemos repudiar, y es un ejercicio que hay que seguir haciendo. Ahora, hay que hacerlo también entendiendo que el mundo en el que vivimos no es las redes sociales, y que eso a las marcas muchas veces no les hace ni cosquillas. ¿No? Totalmente. Sí, no, totalmente. Y a ver, ahí es interesante, nosotras, viste, que venimos hace tiempo, ya hace tiempo, desde 2015, 5 años van a ser, siguiendo las publicidades en canales infantiles, y lo que nos sorprendía este año, en realidad en 2019 hicimos el último observatorio, el 2021 nos toca hacerlo otra vez, fue encontrar que, es decir, vimos una variación en cuanto a que había más participación de varones, de niños, varones en las publicidades, ya no era todo tan dirigido hacia las nenas, como que antes pasamos de un 70% en el 2015 a un 40% por ahí, en el 48% en el 2019, entonces hubo ahí como una variación, pero el mensaje sigue siendo el mismo, es decir, el mensaje no cambió, ¿no? Como la manera de interpretar, incluir el enfoque de género, un poco de enfoque de género a las publicidades en los canales infantiles, terminó siendo, bueno, pongamos más varones, ¿no? Pero no hubo un cambio ni en los colores que usamos, ni en los mensajes que decimos, ni en la forma de vender los productos, porque está bien, entendemos que los productos tienen que ser vendidos, pero ¿desde qué lugar, no? ¿A qué costo, en definitiva? Porque, ¿cuál es el costo que tiene? Esa es la pregunta clave. ¿A qué costo y qué estamos dispuestos y dispuestas a hacer como profesionales? Pero yo hablo desde mi lugar, me sitúo en mi lugar profesional, ¿no? Voy y vengo, voy a ciudadanía y voy a mi lugar profesional. Entonces, para mí la pregunta hacia adentro de la industria es, ¿hasta dónde estamos dispuestos y dispuestas, ¿no? a hacer, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque no es que no hay límites. Mucha gente dice, no, bueno, pero el capitalismo, no hay límites para... No, no es así, no es que no hay límites. Las empresas tienen límites, ¿no? Lo que pasa es que no tienen límites con este tema. Claro. Con otros temas tienen límites. Las empresas no están dispuestas a comunicar cualquier cosa de cualquier tema. Entonces, eso también es violencia simbólica, ¿no? Como... El cuidado que tienen por temas y por otros no. Exacto, cómo cubren determinadas temáticas y cómo no les importa, ¿no? Poner el ojo en otras. Acá también hay que entender una cosa, por lo menos digo, desde mi punto de vista, y es que este es un camino, este es un proceso en el cual toda la sociedad planetaria, ¿no? está atravesando y estamos caminando, y hay gente que está un poco más avanzada en la reflexión que otra, pero nadie llegó al final. Entonces esto también es muy importante pasarlo en limpio. Digo, muchos sabremos o creemos saber cómo no tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Qué no queremos ver más? Ahora, no es tan fácil cuando estás del lado de la producción de contenido y sabiendo que no es tan fácil entender que sí, ¿no? Y ahí también hay un debate, porque cuando nos ponemos a pensar cómo debería ser el mundo ideal, o cómo deberían ser las campañas, el mundo ideal, el mundo de las marcas, ¿no? Bueno, ahí también se abren un montón de abanicos. Y entonces esos abanicos son los que hoy muchas marcas, en los que hoy muchas marcas están detenidas, ¿no? No estoy hablando de las que siguen reproduciendo los mismos estereotipos de género de hace 30, 40, 50 años. Hay muchas que tal vez ya avanzaron de ese lugar, ¿no? Esto que vos decías, Georgie, es decir, digo, muchas marcas de limpieza, por ejemplo, ya entendieron que no pueden seguir comunicándole o mostrando solamente a las mujeres. Ahora, la manera en la que incorporaron a los varones
tampoco es una gran solución, ¿no? Porque ¿qué hicieron? Pusieron a las mujeres haciendo otra cosa y pusieron a los varones limpiando mientras las mujeres no están, ¿no? Claro. Entonces como de emergencia, ¿no? Es como que hay varias campañas en donde se ve a varones, de hecho, esta idea de decir, bueno, ¿qué hago con esto? No sé, me encontré con una esponja, no sé qué hacer, ¿no? Y se representa como una forma de ser varón y vincularse con la limpieza que tampoco soluciona nada, porque la solución no es poner varones donde antes no los había, la solución es repensar las relaciones de poder, ¿no? Que se vienen manifestando y que se vienen reproduciendo en la pantalla. Entonces, si bien, por eso, y esto es una reflexión interesante para cuando tratamos de dimensionar si hay avances o no hay avances, ¿no? Yo siempre tengo una mirada muy crítica, mucho más crítica que la mayoría de mis compañeras, porque en general la gente dice, bueno, hay un montón de avances en el mundo publicitario. Y yo trato de relativizar siempre esos avances, porque digo, hay muchos avances en poco tiempo, ahora, si comparamos lo que se avanzó en relación a lo que falta, la verdad que es muy poquito, ¿no? Porque de nuevo, se hicieron avances, sí, pero todavía no hay tantas marcas que hayan encontrado un rumbo sostenido, que es lo importante, ¿no? Y con perspectiva de género. Hay marcas que, un poco de casualidad y un poco a los ponchazos, tal vez hicieron algunas cosas interesantes, pero no las pueden sostener, y eso es preocupante. Eso debería preocuparnos, por lo menos a mí como profesional y como ciudadana preocupada de los mensajes que llegan a mi cerebro y al de mis seres queridos, digamos. A mí eso me preocupa, que las marcas no puedan sostener ese mensaje, ¿no? Los mensajes que tan cuidadosamente por ahí construyen para el 8 de marzo, o para el 25 de noviembre, o para alguna fecha especial, que muchos de ellos son muy buenos, porque tienen asesoramiento, porque tienen voces de personas que por ahí habitualmente no forman parte del proceso de creación, ¿no? Para fechas específicas, todos en la mesa. Ahora, que ese mensaje no se pueda sostener el resto del año, es un problema. Sí, ahí quería, espérate, mientras estaba escuchando me estaba acordando, no va a salir el nombre de la marca, hay una marca española que vende productos de limpieza y que hizo como una serie, esto con alguna vez como la hemos visto, ¿no? Que muestra distintos escenarios, ¿no? Como la pareja, la pareja, pero el hombre, es decir, tengo esta imagen de la pareja con el bebé recién nacido y el varón limpiando con una cara de cansancio de no dormir toda la noche y la mujer también destruida. Y una que me encantó, que era el tipo grande, uno empieza viendo al tipo grande limpiando y dice, yo vivo con mi papá y mi mamá, y muestra a dos viejitos sentados, los dos leyendo el diario, ¿no? Esa señora leyendo el diario, tomando ese momento off, y él siendo el que limpia como una manera, es decir, al mismo tiempo que tenés otras donde, nada, esto que vos decís, ¿no? Seguimos mostrando el varón donde no está, ¿no? Cuando podés mostrar otras realidades. Tenía un par de comentarios, y ahora Natalia, que esto me encantó, ¿no? Dice, creo que dentro de las redes sociales es muy interesante analizar los memes y el uso de influencers para publicidad encubierta y casi imperceptible. Hay una serie de memes en particular que yo vi este año que me indignó, que fue el de la embajada británica en Argentina, cuando tenía que salir a publicitar sus becas, las becas Chevening, si mal no recuerdo, no sé si alguien de acá lo vio, si no después vamos a tratar de recuperar el hilo. Y claro, era súper interesante porque el community manager fue como que empezó a decir, estuvo muy innovador el recurso, pero cuando lo leía decía, pará, acá, es decir, esto es violencia simbólica, digamos, ¿no? ¿Dónde nos ponen a nosotras como mujeres en función de, ponía mujeres, no sé, cómo las representaban? Es como hilo de Twitter y uso de memes, me pareció que ejemplifica lo que dice Natalia. Pamela dice que los noticieros... El humor a mí coincido en Dale. esto y en el uso de memes, porque el humor es uno de los lugares más críticos. O sea, una de las cosas que nos pasa a quienes trabajamos en esto y tratamos de acompañar a la publicidad como industria a que incorpore enfoques de género, es esta resistencia primaria de, ahora no se puede hacer ningún chiste. ¿No? Es como que, bueno, pero me das de baja todo, no se puede hacer ningún chiste. Hay una sensibilidad muy importante en el humor y hay una penetración del humor que es muy importante, y por eso hay que tener el doble de cuidado, porque justamente la violencia simbólica es como uno de sus vehículos favoritos, es el humor, eso que no parece grave, eso que me causa gracia. ¿Cómo va a ser malo algo que me causa gracia? No, digamos,
lo que nos causa gracia, lo que nos parece simpático no puede tener, ¿no? Digo, esto es lo que normalmente se piensa, digo, si me causa gracia tiene que ser inofensivo, porque la risa es algo bueno, es algo sanador. Entonces, ¿cómo puede traer un daño algo que me hace sonreír? ¿No? Entonces, bueno, es gravísimo lo que pasa con el humor, porque el humor nos centra de manera directa, uno baja todas las barreras, y ese es uno de los problemas también, las barreras racionales. Cuando queremos identificar violencia simbólica, tenemos que estar muy atentos y atentas, ¿no? Como mirando una y otra vez para justamente atravesar esos sesgos que todos tenemos, y es muy difícil atravesarlos. Y cuando hay una campaña con humor, inclusive a mí y a colegas que trabajan en esto, nos cuesta más. Porque, de nuevo, las cosas que nos hacen reír, como es muy difícil, digo, y no quiero nombrar marcas, más marcas de las que ya nombré, pero digo, hay marcas icónicas que han sido siempre muy divertidas y que cuando las vemos a la luz de los enfoques de género, nos damos cuenta que hace 10 años que vienen reproduciendo estereotipos de género y nos matábamos de risa. Y las seguimos viendo y nos matamos de risa. Ahora, creo que la capacidad crítica nos tiene que poder ayudar a esto. Yo, ok, me causa gracia porque soy un ser humano que está atravesado por los mismos paradigmas que el resto de la sociedad. Ahora, que a mí me cause gracia, como profesional de la comunicación, no quiere decir que sea algo que yo tenga que reproducir, ¿no? Que a mí me guste, que yo me sienta identificada con esa mujer que limpia a las 2 de la tarde, no quiere decir que mi deber como profesional sea legitimar esa situación. Entonces, esto también es una dimensión importante que me parece que hay que reforzar, ¿no? Esta capacidad crítica que tenemos que tener quienes trabajamos de esto, principalmente, pero cualquier persona, también decir, ok, que a mí me guste, que yo me sienta cómoda, no quiere decir que el resto, ¿no? Le pase lo mismo, porque justamente ahí es donde viene la diversidad, en donde tenemos que hablar de privilegios, ¿no? Totalmente. Y el humor, pero sí, me parece importante. No, pero está bueno. Después tomo el comentario de Pamela, que creo que también es entender un poco cuando estamos hablando de violencia simbólica, cómo atraviesa todos los campos, ¿no? Y como decías vos, todas las instituciones. ¿No? Es decir, hoy estamos hablando un poco más de publicidad, porque bueno, y de marcas, porque es la especialidad de Ro, pero entendemos que esto son los libros que leemos, son las... Todo. Es decir, bueno, es el programa de ¿qué pasa entre publicidad y publicidad, no? Entonces, Pamela, te lo leo, dice, en los noticieros, específicamente con función social, y sexualizan a las conductoras y le dan las informaciones más banales, el varón es siempre el que opina y se le da ese lugar. En cuanto a la audiencia, se le inclina a que opinen de sus aspectos físicos y vestimentas, antes que alentar a la discusión de lo cotidiano. Pienso que son estrategias de distracción en estos casos. Qué importante contar con publicitarias críticas con perspectiva inclusiva, que contrarresten los mensajes hegemónicos. Es que es todo parte de lo mismo, por eso no son cosas separadas, ¿no? Por eso es como vamos a hacer como de cuenta que somos la vida de una persona, ¿no? Una persona común y corriente y se levanta, ¿no? Se levanta, va al baño y se lava los dientes. Ya ahí tuvo contacto con 3 o 4 marcas, ¿no? Sigue su vida, se hace el desayuno, tiene contacto con otras 3 o 4 marcas. Prende la radio para ver el clima, o la tele para ver el clima, listo, mensajes, no importa de dónde vengan, ¿no? Vienen de la publicidad, vienen del packaging, vienen del noticiero, ¿no? Vienen de la ropa que me pongo, vienen del auto en el que me subo, o del bondi en el que me subo también, en los carteles que me muestra el bondi. O sea, estamos constantemente atravesados por estímulos marcarios e informativos, ¿no? Acá sumando a lo que es el periodismo. Sí hay una diferencia sutil, pero no tanto, entre lo que pasa en un noticiero y lo que pasa con las marcas, y es este diseño minucioso del mensaje, ¿no? Uno querría creer que el periodismo no tiene este diseño minucioso del mensaje, sino que es un poco más genuino en la manera en que se comunica. Bueno, sabemos que eso no es tan así, y que sí hay un diseño minucioso del mensaje, que tal vez no debería tanto pasar. Pero bueno, sí, yo me enfoco principalmente en lo que pasa con las marcas, pero es todo parte de lo mismo. Por eso, el noticiero, la ficción, ¿no? La ficción, totalmente. No, Netflix, la manera en que Netflix nos muestra los contenidos. Hemos tenido el caso de la película, ahora no me acuerdo cómo, Cuties. Entonces, es todo parte de lo mismo. Se hilvana todo con el mismo hilo porque es todo parte, o sea, afecta a todas las mismas vidas, ¿no? Al mismo cuerpo, a nosotros,
O sea, todo esto nos interpela de la misma manera. Cuando uno, a veces, por eso yo decía antes que no se trata tanto de mirar una publicidad, sino de mirar la cantidad de estímulos a la que estamos, que nos atraviesan día por día, ¿no? Porque ahí es donde se hace el sedimento, digamos. Y todo tiene relación con todo, o sea, que yo tenga campañas publicitarias hace décadas que me dan un único mensaje y que después, si no tengo un cuerpo hegemónico, yo no consiga trabajo, o que si no tengo un cuerpo hegemónico, yo no consiga una posición de liderazgo, o que si soy mujer me manden a tomar notas, está todo relacionado. Y ese es el problema de la violencia simbólica, ¿no? Por eso me gustaba cuando, Georgie, al principio decías, es la que sostiene el sistema, ¿no? Y por eso es tan importante. Se la conoce muchas veces como la madre de todas las violencias, porque de alguna manera es justamente la que sostiene el sistema, lo que vos decías, ¿no? No está disociada de los femicidios, no está disociada de la violencia económica, ¿no? Digamos, hay un punto, y ahí está la criticidad de la violencia simbólica, en que no la vemos, no la reconocemos, no nos parece tan grave, porque es un chiste, no te enojes, ¿no? Pero ahora que ese chiste se reproduzca de manera sistemática una y mil veces en todos los ámbitos en los que nos movemos, es lo que después, o es parte de lo que después facilita o favorece esa violencia física, ¿no? Claro. Ese sentido común de este cuerpo me pertenece y yo con este cuerpo hago lo que quiero. Sí. Entonces, este es el problema con la violencia simbólica, ¿no? Que no es que está disociada del resto. No, totalmente. Me parecía interesante como compartir, sé que acaban de hacer como un observatorio con datos sobre la situación de las mujeres que están en la industria, entonces también compartirlo, porque digamos, que tenemos esta distinción, ¿no? ¿Quiénes son los que construyen estos mensajes? Son hombres y mujeres que, como decíamos, no tienen esta formación, entonces, bueno, tenemos ese gran desafío de cómo formarlos, pero hay otra problemática también que creo que tiene que ver con, y esto lo hemos discutido un montón, sobre en qué situación se encuentran esas mujeres que están dentro de la industria también, ¿no? Cómo perciben estos entornos de trabajo, si sienten que son, no porque todas las mujeres vayan a ser feministas ni tengan tengan perspectiva de género, pero entendemos que esto, es decir, que ellas no estén cómodas en este ámbito, o que se sientan oprimidas, o que se sientan que no puedan avanzar, también juega un factor a la hora de decir, bueno, a ver, ¿qué tan libre sos para expresar tus ideas o tu disentimiento? Sí, bueno, tal cual. O sea, acá hay mensajes importantes, ¿no? La industria publicitaria fue siempre, cuando yo hablo de industria publicitaria, hablo de industria publicitaria y afines, ¿no? Porque cuando hablamos del sector publicitario, ¿no? Es como cuando antes hablábamos del diseño que necesita un mensaje para salir al aire de toda la gente que se involucra. Bueno, cuando hablamos de la industria es lo mismo, no son solamente las agencias de publicidad. Intervienen las agencias de publicidad, las agencias de medios, las productoras, por supuesto la empresa anunciante, ¿no? Y un montón de otras industrias o sectores del mundo comunicacional. Entonces, es la industria publicitaria amplia la que analizamos, y es una industria que estuvo siempre muy masculinizada. Entonces, acá este mensaje que vos introducías, Georgie, me parece fundamental reforzarlo, ¿no? Hay dos problemas que son paralelos, se tocan en algunos sentidos, pero no necesariamente van de la mano, que es una industria en donde las posiciones de liderazgo están mayormente ocupadas por varones, ¿no? Entonces sí es una industria que en términos de representación está en una situación bastante crítica. Si bien la mayor parte de las personas que estudian estas carreras y que entran a trabajar a agencias y entornos publicitarios son mujeres, lo cierto es que son muy pocas las que llegan, ¿no?, a situaciones de autoridad, de poder, de liderazgo, de toma de decisión en la industria. Según los datos del observatorio, cuento brevemente, en el 4 de diciembre del 2019 empezamos Entre Mujeres en Publicidad y publicitarias.org, con el apoyo de otras instituciones, de Comunicar Igualdad, de Abofem, este observatorio, ¿no?, que fue básicamente un proyecto de investigación como para poder cuantificar qué pasa hacia dentro de la cultura laboral publicitaria, ponerle número a cosas que intuíamos que pasaban y que sabemos que pasan porque nos pasan en primera persona, pero poder dimensionar, ¿no?, y cuantificar de qué estamos hablando. Y entonces un poco por eso lo que identificamos en este observatorio, que lanzamos los números ahora, la semana pasada, los primeros resultados, lo que identificamos es eso. En términos de liderazgo, solamente el 15% de las agencias tiene CEOs mujeres, ¿no? Entonces, si bien son
somos más del 80% de las personas que entran a trabajar, ¿sí? A medida que se van avanzando, esto como en todas las otras industrias, ¿no? A medida que se avanza en la pirámide de jerarquía de toma de decisiones, la cantidad de mujeres disminuye de manera drástica, ¿no? Y acá hay un dato adicional que me parece importante resaltar, y es que las direcciones generales creativas dentro de una agencia de publicidad son posiciones muy importantes. Casi, no casi tan importantes como la del CEO o presidente, pero sí es una posición de muchísima autoridad, ¿sí? La dirección general creativa. ¿Por qué? Porque básicamente es quien dirige la creatividad, de todas las ideas que se piensan en esa institución, en esa empresa. Bueno, solamente el 17% de direcciones generales creativas están ocupadas por mujeres. Entonces, hay un problema de representación que es fuertísimo, ¿no? 15% presidencias, 17% solamente direcciones generales creativas, y estamos hablando solamente de varones y mujeres porque la representación de otras identidades de género en la industria publicitaria es absolutamente, no absolutamente nula, porque hay algunas personas, pero no llegamos ni siquiera a hacer estadística, ¿sí? Para eso. Sí. Entonces, por eso estamos hablando de este binarismo, lo cual también nos preocupa. Ese es un tema que también nos preocupa y mucho. Entonces, este mensaje que vos decías, ¿no? Tenemos un problema de representación muy importante que sigue la línea de lo que pasa en otros ámbitos de liderazgo, ¿no? Que muchas mujeres entran a trabajar, pero muy pocas son las que llegan a posiciones de liderazgo. Pero como vos decías, más mujeres no significa necesariamente más perspectiva de género. Son dos problemas que tenemos que poder recortar y enmarcar en mesas de discusión diferentes, ¿no? Por un lado, necesitamos equilibrar la representación en las posiciones de liderazgo. Sí. ¿Por qué? Porque es justo. Porque no hay ningún motivo por el cual no considerar o no facilitar la llegada de más mujeres a posiciones de liderazgo. Ahora, eso no va a resolver la perspectiva de género necesariamente. Y esto también es importante, sobre todo cuando hablamos de creadores y creadoras de contenido, porque cuando damos por sentado que porque hay mujeres en el equipo, esa pieza o ese contenido va a tener perspectiva de género, estamos cometiendo varios errores y también violencia contra esas mujeres. Las estamos cargando, ¿no?, de una responsabilidad de conocimiento que no tienen por qué tener. Porque aprender a transversalizar una perspectiva de género es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, muchísima formación, que no se aprende de la noche a la mañana y que mucho menos se aprende por genética. No por nacer mujeres, sí, necesariamente sabemos de perspectiva de género. Esto es importantísimo porque también, o sea, de hecho se puede ver cuando sale una campaña sexista, y pasa cada vez en los repudios, o sea, nos invito a repudiar también con mayor precisión, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es, la primera pregunta es, ¿pero no había mujeres en el equipo? O mismo la respuesta de las marcas, pero en el equipo había mujeres. ¿Y qué tiene que ver? ¿No? O sea, no tienen necesariamente que ver. Digamos, queremos pensar que sí, pero la realidad es que no. Y que hay un montón de mujeres que no tienen formación en esto, y que no tienen interés en formarse en esto, y son libres también de ejercer esas posiciones, ¿no? Como a la inversa, hay un montón de varones que vienen haciendo un trabajo y que vienen intentando ampliar su mirada y su perspectiva, y que pueden aportar puntos de vista que son muy constructivos a la hora de intentar incorporar perspectivas de diversidad y de género en los contenidos. Entonces, esto hay que separarlo muy bien. ¿Tenemos que mejorar la representación? Sí, pero eso no significa que vayamos a necesariamente trabajando eso, mejorar esto otro. Son dos problemáticas que requieren mesas de discusión separadas. Para mejorar la perspectiva de género en los contenidos necesitamos otro tipo de herramientas. Necesitamos capacitación, necesitamos mesas de reflexión, necesitamos debate, ¿no? Necesitamos mecanismos de monitoreo y de control, necesitamos compromisos asumidos. Entonces, esto también me parece muy importante. En este sentido, retomando también un poco los datos del observatorio que les estaba empezando a contar, algo que nos preocupa muchísimo es que solamente el 55%, o sea, la mitad de las personas que participaron de este observatorio, considera, ¿no?, que en sus empresas ha habido cambios en relación a temas de género. O sea, ¿por qué esto es un problema? Porque más de la mitad de personas que participaron de este observatorio no registra que en sus empresas haya habido ningún tipo de cambio en los últimos años,
¿no? Entonces, por eso yo les hablaba antes de una industria que está blindada, ¿no? Estos debates que por ahí, quienes estamos en este webinar, podemos estar tal vez familiarizados o familiarizadas, o digo, no se están teniendo en todos los espacios, y eso es un problema enorme. Y el dato tal vez más espeluznante de este observatorio, por ponerle una palabra precisa, es que el 95% de personas que participaron más de 300 personas de este observatorio, 95% de las personas que participaron percibe algún nivel de sexismo, machismo y o discriminación en sus empresas. El 95%, o sea, es un número gigantesco. Esto quiere decir que casi todas las personas que trabajamos en la industria somos conscientes de que en los espacios donde trabajamos hay algún tipo de machismo, sexismo y discriminación. Y cuando preguntamos qué tipo de sexismo, machismo, discriminación, también nos horrorizamos porque hay un 31% de personas que indicó acoso y hay un 3% de personas que indicó violencia física. Sí, Pues 3% es un número re bajo. Sí, pero es violencia física. No, pero quiero decir, eso condice con los datos de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, es la proporción en la que en general se da, ¿no? Donde justamente, si no me equivoco, el porcentaje de consultas en la OVAL sobre agresiones físicas en las mujeres es del 3%, en los varones es del 6%, y bueno, y tenés es decir, y en general la violencia más común termina siendo la violencia psicológica, ¿no? Entonces, bueno, esto condice con esos datos, pero es decir, creo que un poco, dale. Perdón, y para terminar con esto, lo que hace que la industria esté en una situación como crítica respecto a cómo vivencia la violencia laboral, ¿no? Y esto de nuevo, lo traemos a colación porque estamos pensando o estamos reflexionando sobre qué pasa con la violencia simbólica. Entonces, en un ámbito laboral, en donde, ¿no?, 95% de las personas registra que hay algún tipo de violencia, discriminación, sexismo, machismo a su alrededor, ¿no? En donde también la mitad de las personas registra que no hay nada nuevo pasando, ¿no? Entonces no hay nada nuevo pasando en relación a ese 95% de cosas sexistas que ocurren, difícilmente podamos lograr que los mensajes que se trabajan, las ideas, ¿no?, las ideas que se construyen, puedan tener un cambio en relación a estos temas. Totalmente. Y hay un dato también que a mí me dio piel de gallina, porque que lo tengo que contar de esta manera, porque en el observatorio, parte del observatorio, nosotros dejamos un espacio para que quien quisiera, y esto era optativo, dejara un testimonio, ¿no? Había una parte que era así, como que podías dejar tu testimonio respecto a cosas que te hubieran pasado a vos, o hubieras visto que le pasaba a otra persona, en relación a esto, prácticas sexistas laborales. Y de los más de 120 casos que nos dejaron, que muchos los publicamos ya en nuestro Instagram, que es @somosmep, nos pueden buscar ahí, pueden ver algunos casos. El 68% de los casos que nos relataron queda sin resolver. Entonces esto también es muy importante, porque una de las cosas que ocurre es que es un sector muy informal, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa, no sé, creo que el dato lo tengo acá, 18% no se lo contó nunca a nadie. Sí. ¿No? Entonces, digo, estamos hablando de un sector que está realmente dando sus primeros pasos en materia de violencia de género, realmente sus primeros pasos, y eso también es algo que nos preocupa, ¿no? A mí particularmente, y también es parte de la filosofía de MEP, es cómo aceleramos esto. Definitivamente se está transformando y definitivamente va a pasar. El tema es que está pasando a un ritmo muy lento, ¿no? Y el costo de ese ritmo lento lo estamos pagando todas, todos, todes. Porque los resultados de ese trabajo nos impactan como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Entonces, realmente, la pregunta acá es cómo hacemos para que esto se acelere. Yo, algo que también quería decir, perdón, con esto ya me callo y intercambiamos, pero cuando hablamos de los repudios, es importantísimo repudiar, es importantísimo que tengamos mecanismos, ¿no?, individuales, personales y colectivos para poder repudiar lo que no estamos dispuestos y dispuestas a seguir escuchando. Podemos repudiar también con nuestras compras, y eso también es importante, decidir a qué marca comprarle y a qué marca no comprarle. Eso también es un acto político, ¿no? A qué supermercado vamos y a cuál dejamos de ir. Y también, muy importante, es no nos quedemos solamente en el repudio. Si alguien tiene alguna buena idea
para acercar al mundo publicitario, decir, che, a mí se me ocurre que haciéndolo de esta manera podría ser diferente, bienvenido, porque, como decía al principio, ¿no? Muchas sabemos lo que no está bien. Ahora, no todo el mundo sabe distinguir cuál es el camino a seguir. Entonces, si tienen ideas sobre ese camino, acérquenlas, porque muchas veces faltan esas ideas. Con esto vamos cerrando. Ahí puse, me preguntan, te hago esta pregunta y cerramos. Pregunta Nati si los datos que del observatorio son de Argentina. Creo que sí, pero quiero corroborarlo con vos. Sí, son datos de Argentina y del último año. Perfecto. Y bueno, les muestro el dibujo de la cosecha mientras tanto, así, mientras, si querés, Ro, decir algunas palabras que nos vamos despidiendo, que ya llegamos a la hora. Te súper agradecemos este espacio de diálogo, de reflexión conjunta, porque creo que ayuda un montón también para entender, bueno, qué es lo que está pasando también, y escuchándolo desde adentro, ¿no? Como decía, no me acuerdo si fue Natalia o Pamela, ¿no? Que qué bueno escuchar a una profesional crítica que está dentro dentro de este ámbito. Pero bueno, desde nuestro lado, mil gracias, Ro. No, gracias a ustedes y nada, somos todos parte del mismo sistema, así que bienvenidas todas las críticas, los repudios y, como decía recién, las ideas también. Estamos para esto. Gracias, Tami, por tu maravillosa cosecha que ahora después vamos a compartir entre todos y todas. Así que bueno, mil gracias. Y bueno, seguimos reflexionando, nos quedan pocos webinars, ya como saben tenemos solamente la semana que viene el del cierre el jueves y uno de pymes el martes, así que esperamos encontrarlas ahí también, y bueno, y para compartir y dialogar entre todas y todas. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao a todas, gracias.